Segunda parte de las noticias de la 8, estamos en plena mesa de actualidad, lo hacemos con Ricardo Garilletti y con Joaquín Delgado, y se une a la mesa el profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos, aquí presente con nosotros, Fernando Melgosa, que ayer comenzó a impartir un curso sobre estrategias de comunicación, hablar en público. ¿Tenemos bien entendido lo que significa hablar en público o todavía nos pensamos que para que eso sea una realidad tenemos que estar en un púlpito frente a unas cuantas miles de personas? No, realmente empezamos a comunicar antes de hablar. Estamos comunicando desde que nos levantamos por la mañana. Por lo tanto, hablar en público no es solamente impartir una conferencia o dar una clase o estar en un juicio. Hablamos en público en cualquier momento del día. Es decir, personas que lo utilizan como desarrollo de su profesión y personas que no tienen por qué. ¿Y somos conscientes de ello? Desde el minuto 1, cuando nos levantamos, ¿estamos comunicando? No somos conscientes. De hecho, si fuéramos un poquito más conscientes, intentaríamos mejorar. O sea que igual el primer remedio es ese, ser consciente, ¿no? Sí. Estamos en todo momento comunicando. Sí, por lo general los españoles, no solamente las personas que son de Burgos o que vivimos en Burgos, creemos que comunicamos bien, y todo parte porque el español, al igual que por ejemplo el italiano, tenemos tendencia a hablar mucho. Una cosa es hablar mucho y otra cosa es comunicar bien. Y lo peor es creer además que comunicamos bien, cuando en realidad no lo hacemos. Por lo tanto, hay un problema importante, porque para poder corregir y mejorar tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo bien o no tan bien. Esa es la pregunta más importante. Además, tú que eres el experto nos la puedes responder. ¿A qué llamas tú comunicar bien? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para acostarnos hoy y decir qué bien hemos comunicado? Comunicar bien tiene bastantes matices, ¿no? Pero comunicar bien es hacer llegar nuestro mensaje de una forma efectiva. Y para poder llegar de una manera efectiva a nuestro mensaje, tendríamos que valorar 3 patas del banco, que suelo decir con cierta frecuencia: contar, mover y conmover. Perdón, contar, mover y convencer. Son los 3 elementos fundamentales. Contar una historia, por lo general, implica mucho más que empezar a dar muchos datos. Mover a la audiencia o a la persona que nos esté escuchando a la acción es fundamental. Y convencer, pues es evidente que por lo general queremos convencer, no solamente informar, ¿no? Por lo tanto, son los 3 elementos que podrían ser fundamentales para tener en cuenta en el momento en que vamos a estructurar o a diseñar una comunicación. ¿Quién crees tú que necesita más estos consejos? Todo el mundo en general. Aquí hay una persona dedicada a la abogacía, estamos trabajando con futuros abogados en la universidad, por supuesto los docentes, los comunicadores a nivel profesional, pero es que, repito, o sea, alguien puede tener una responsabilidad de un cargo, la comunidad de vecinos en un momento determinado, que tiene que ponerse a hablar delante de sus vecinos y tiene a lo mejor que explicar ciertas cosas que le resultan pues hasta un momento de pánico el enfrentarse a eso. Bueno, pues debería o podría mejorar precisamente su forma de hablar, de comunicar, para poder trasladar la información pertinente a esa comunidad de vecinos. Es decir, comunicar lo necesitamos todos. Y incluso una buena comunicación también puede llevar al éxito empresarial, en el caso, por ejemplo, de un comerciante, de un comercial, de un director ejecutivo, etcétera. Cuanto mejor comuniques, no sé si más vendes, pero igual antes, ¿no? Sí, sí, muchísimo mejor. La verdad es que en el ámbito empresarial exactamente lo mismo. O sea, es fundamental el saber vender el producto, el resaltar las fortalezas que tiene ese producto o intentar de alguna manera tamizar las debilidades que puede tener. Hay que tener un conocimiento en ese sentido de cómo vender o cómo comunicar correctamente el producto. Aquí tenemos, como tú bien decías, 2 casos claros de personas que tienen que comunicar a menudo, encima en este caso delante de muchas personas, ¿no? ¿Os habéis preguntado alguna vez si comunico bien? No sé si en tu caso ya habías hecho alguna formación. Por supuesto que sí. Yo creo que dentro de la formación del abogado está la de comunicar. Comunicar además en ámbitos, como bien ha dicho Fernando,
distintos y precisamente ese bagaje cultural que te puede dar el estar comunicando cuando quieres decir algo a una persona normal, cuando quieres comunicarte con tu cliente, cuando quieres comunicarte con el tribunal, etcétera. Es decir, esas funciones, pues la verdad que forman parte de, y por eso el máster de la abogacía tiene a gala el tener a gente como Fernando que está precisamente enseñando o tratando de manifestar sus conocimientos a los futuros abogados. Yo creo que es importantísimo. Y en el caso de Ricardo se me ocurre, Fernando, que él tendrá que comunicar bien, no solamente para convencer a sus clientes, sino también incluso para los empleados, ¿no? Por supuesto que sí. Claro. Sí, pero yo fíjate, me he quedado con una cosa que se le ha escapado sin darse cuenta a Fernando, que ha dicho, en vez de convencer, conmover. Entonces yo creo que hay dos tipos de comunicadores, que es que igual técnicamente tienen las tres patas perfectamente diseñadas, pero por una forma de ser o porque no transmite o por una falta igual de inteligencia emocional en ese momento o de sensibilidad hacia la tercera persona, no está conmoviendo, con lo que igual no consigue convencer. Eso depende ya de cada persona, supongo, más que del curso en sí mismo, ¿no? Sí, la verdad es que la comunicación es algo tan vivo que tiene una evolución constante. Es decir, grandes comunicadores en cualquier ámbito hace 20 años hoy no nos llega, y posiblemente lo que a nosotros nos funciona hoy, pues dentro de 15 o 20 años dirán, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Es decir, no me llega ese mensaje. Por lo tanto, lo que se está percibiendo ahora es que la gente, cuando se pone a hablar en cualquier ámbito, lo primero que busca es la empatía, para poder trabajar luego la argumentación. Por lo tanto, se me ha escapado antes, pero ahí está. Sí, se te ha escapado, sí que es cierto, pero rápidamente lo has remendado, ¿no? Pero claro, es que conmover, pues no se puede estar todo el día conmoviendo. En cambio, convenciendo sí, se puede estar todo el tiempo convenciendo, claro, ¿no? Claro, sí, es efectivamente. Sí, pero es verdad que admitimos mejor los argumentos que nos va a dar esa persona que nos está hablando en el momento en que busca nexos, lazos comunes con la persona que está escuchando a las personas. Por lo tanto, se suele trabajar, repito, es una tendencia actual, el primer minuto va a trabajar la empatía. En muchos casos. Puede ser con algo de humor, puede ser con cierta complicidad, el relacionarse con las personas que nos vienen a escuchar para percibir qué es lo que quieren. A nadie nos gustan que nos vendan la moto por vendérnosla. Lo que nos gustan es que nos ayuden a mejorar. Si nos venden la moto para mejorar, perfecto. Por lo tanto, siempre hay un trabajo anterior, y en este caso con ese primer minuto que os digo, porque facilita muchísimo luego el camino. Es muy importante también el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual. Es algo que tenemos muy poco practicado, ¿no? La mayoría, y es de vital importancia. Por ejemplo, porque en el caso de los políticos, y todavía hoy en día en un meeting se mueven todos exactamente igual, parece que han hecho todos el mismo curso con el mismo profesor. Bueno, habría que preguntárselo a sus asesores de imagen, pero la verdad es que en el caso de la comunicación no verbal sabemos que tiene una influencia fundamental en cómo se percibe nuestro mensaje final. Y además es curioso, porque hay profesiones que diríamos que se puede o que admiten que podamos mentir a través de la palabra de una manera fácil. No voy a decir profesiones, pero por todos es conocida. En cambio, mentir con el lenguaje del cuerpo, el no verbal, es muy difícil, porque el lenguaje no verbal transmite las emociones y eso es muy difícil de poderlas controlar. Si nosotros estamos oyendo a una persona donde su lenguaje no verbal va en disonancia con lo que está diciendo, nos crea una confusión, y os puedo asegurar que en un porcentaje altísimo, más del 80% de los casos, nos vamos a decantar por lo que dice su cuerpo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. O sea, que podemos disimular contando, pero no moviendo. Podemos mentir y disimular a través de la palabra, pero es mucho más difícil no mentir a través de nuestro cuerpo. Tú seguro que sí, que eres actor además de profesor. También. Y lo has trabajado bien. ¿Alguna consulta que hacer a nuestro invitado antes de finalizar, Joaquín? Bueno, ¿Ricardo? Yo no consulta, yo, vamos, me gustaría ponerme en sus manos. Yo quería comentar una cuestión nada más. ¿En qué medida la forma sustituye al fondo en la comunicación? Es decir, uno puede disimular los defectos de fondo de su discurso
con algunas actitudes formales, es decir, con el entretenimiento se puede sostener una conversación y no con el convencimiento, como en la última parte de esa trilogía que tú decías. Está bien la pregunta. Se puede hacer en contadas ocasiones, es decir, al final se descubre el truco. Quiero decir, si hablamos sin un fondo, sin un contenido, pues al final evidentemente se nos va a ver. Pero para poder salir del paso se puede hacer, se puede hacer. De hecho, hay técnicas y hay formas de entrenar, en este caso al político de turno, que es lo más habitual, ya que hemos hablado antes, precisamente para poder salir de ciertas situaciones sin apenas tener que decir prácticamente nada. O lo peor, porque somos prisioneros de nuestras palabras. Entonces es mejor intentar escabullirse de alguna manera que no decir algo donde luego las hemerotecas o las bibliotecas te pueden decir atención. Y ahí sí que cuando lo demuestran no convences a nadie ya, porque ya estás perdido. Nada. Ricardo, muy brevemente. Una pregunta rápida. Yo creo, pero bueno, igual no estoy en lo cierto, que seguramente muchas veces la mejor forma de comunicar es un magnífico silencio, un silencio muy pautado, eso es bien utilizado o en momentos determinados. El silencio comunica. Y es un elemento fundamental, es una herramienta fundamental, bien porque provoca una complicidad, bien porque provoca, vamos a ver, una de las cosas que más pavor tenemos cuando nos enfrentamos a otras personas es quedarnos callados. Es muy sintomático, en donde al final vamos a empezar a hablar más de lo que queremos. Por lo tanto, quien domine el silencio, tanto en una conversación interpersonal como por ejemplo en los medios de comunicación, ya no digo nada en la radio, donde el silencio es no existir prácticamente, bueno, pues quien domine el silencio tiene el poder. La tertulia muy aburrida, Fernando. O sea, es que el silencio forma parte cada vez que estamos pensando, pensamos en que decir algo puede ser comprometido o que pueda ser no lo más razonable, acabaría siendo todo tan políticamente correcto que sería un poco petardo. ¿No? También es verdad. Una última cuestión, Fernando, porque a veces yo creo que la mejor manera que tenemos para aprender las cosas es saber lo que se hace mal o lo que hacemos mal para no repetirlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principales vicios que nos tenemos que quitar a la hora de comunicar que no van nada bien para ello? Todo el mundo tiene sus pequeños tics de entrada. Hay que saberlos ver para poderlos corregir, ser conscientes de ellos para poderlos corregir. El cómo mejorar, bueno, pues es lo que intentamos trasladar en estos cursos, ¿no? Primero, hay que estructurar, bueno, ante todo, tener una buena preparación a nivel físico, psíquico y emocional. Cuando nos ponemos delante de otras personas, es fundamental. Si nos falla una de las tres, siempre vamos a cojear y vamos a meternos en problemas. En segundo lugar, hacer una buena estructura de aquello que vayamos a hablar. Saber qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Dónde voy a colocar el argumento, etcétera, etcétera. Y después, evidentemente, pues hay unas herramientas, unas técnicas. En una conversación normal estamos empleando la velocidad, la intensidad, la modulación, el énfasis, las pausas, de una manera correcta. Cuando nos ponemos delante de otras personas, aquello disminuye o directamente se pierde. Hay una frase de Mark Twain que me parece genial y es la siguiente: el cerebro es un invento fantástico. Lo tenemos desde el momento en que nacemos, pero lo perdemos en cuanto queremos hablar delante de otras personas. Pues se nos nubla todo. Buena reflexión, Fernando, para finalizar. Ha sido un placer recibirte. Recordamos este curso que comenzó ayer, que va a durar hasta el mes que viene, ¿no? Hasta el día 18 de noviembre. ¿Con mucha gente apuntada? Sí, ponemos un límite, porque fundamentalmente es práctico. Ellos tienen que probar, no se puede enseñar de una manera teórica. Hay que enseñar la comunicación oral de aquello que parte cada uno, de lo que tiene, si no, no es posible. Pues enhorabuena por el éxito, ha sido un placer recibir estos consejos también, ¿eh? Gracias. Gracias. Más cositas, vamos con más información. 9.000, o cualquiera habla ahora con el invitado, ya todavía que besete, 9.844 millones de euros. Esta es la cantidad que contempla los presupuestos de 2016 del Ejecutivo Autonómico. Esta mañana ha sido presentado por Juan Vicente Herrera y en ellos destaca que más del 80% se va a destinar a las 3 consejerías sociales.
Hacienda marca y mucho los presupuestos de 2016 y el presidente no ha disimulado su disgusto. No nos pareció ni nos gustó esa medida y de hecho es una medida que nosotros tenemos recorrida en vía contencioso administrativa. Entre otras cosas, los préstamos reembolsables a las empresas computarán ahora como deuda. Para evitarlo, la Junta pone en marcha un nuevo modelo de apoyo a los emprendedores a través de las entidades de crédito que operan en Castilla y León. Pone a su disposición 500 millones de euros. Además, el incumplimiento del déficit en 2014 excluye a la Junta de las mejoras en la financiación. No excluimos, no podemos excluir, con las consecuencias que ello tenga, el adherirnos al Fondo de Liquidez Autonómica en el año 2016. El presidente ha vuelto a denunciar que el modelo de financiación es insuficiente. Esta vez deja sin cubrir 160 millones de euros de las consejerías sociales. De un modelo que es insuficiente para nuestras necesidades, para nuestras obligaciones fundamentales. Dificultades de unas cuentas que no impiden hacer unos presupuestos sociales. Las consejerías tendrán 162 millones de euros más. El presidente pide a los grupos que lo tengan en cuenta. Que estudien en profundidad las dificultades y los retos a los que se ha enfrentado la elaboración de estos presupuestos, estudien en profundidad las soluciones que proponemos y desde luego planteen todas aquellas líneas de mejora, de acuerdo. En el capítulo fiscal se baja el IRPF autonómico, se elimina el céntimo sanitario y se mantienen 50 beneficios fiscales, lo que dejará a los castellanos y leoneses 350 millones de euros. Herrera ha destacado también la reducción en los intereses, casi un 19%. La reducción paulatina del déficit sirve al fin. Presupuestos todavía en un contexto muy exigente, que prevén un crecimiento de la economía del 2,7% y que la tasa de paro baje hasta el 17,8%. Pues de los presupuestos de Castilla y León hablaremos más adelante, sobre todo cuando ya tengamos los datos provincializados y sepamos lo que corresponde exactamente a nuestra provincia. Así que nos vamos a hablar de quien ha sido sin duda alguna el protagonista polémico del día, que en declaraciones a El Mundo ha dicho que varios de sus compañeros, y hablamos de Cristóbal Montoro, se avergüenzan de ser del Partido Popular por las medidas que ha tenido que tomar durante su gobierno. Pide a Moncloa que comunique mejor y al ministro de Exteriores que revise sus ideas. Me parece que tiene un gran sentido del humor y que hay cosas en que estamos de acuerdo y en cosas que no. Yo no lo he entendido como una crítica. Es el momento de explicar lo que hemos hecho porque está saliendo bien para los españoles. Por eso algunos del gobierno me han llamado para celebrarlo, vamos diciendo, está bien que hay que hablar así. Pues ha sorprendido el ministro de Hacienda a extraños, pero se ve que no a propios, porque todos sus compañeros de filas lo tomaban como algo muy normal. Ricardo, 5 segunditos cada uno. Es un cachondo. Es un cachondo directamente, claro. O sea, me parece que ya tomó las medidas correctas seguramente para salir de donde estábamos, pero esas medidas las hemos pagado los demás, no las ha pagado él. Claro. Entonces, bueno, hay que explicarlas de otra forma y el sentido del humor aquí sobra. Entonces, ya, explique por qué ha tomado esas medidas y por cómo hemos salido de la crisis. Pero eso no hemos pagado empresarios, gente que está trabajando con sus sueldos, con grandes subidas de eso, que me parece bien porque hacía falta, pero explíquelo de esa forma, no lo explique como algo divertido que... Joaquín. Bueno, pues hace poco estaba Fernando aquí hablándonos de comunicación. ¿Déficit de comunicación o va al fondo del tema? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es cierto que algunos se avergüenzan, algunos políticos del PP? Bueno, eso no es anormal ni ilógico. Es decir, la doctrina del pensamiento único no puede existir nunca. Hay determinadas medidas que han podido, que han podido no gustar a todo el mundo del PP. Y yo creo que sí hay que tomarlo como normal y razonable. Ahora bien, en un contexto como el que hay ahora de preelección y demás, pues creo que igual para su partido no creo que consideren muy afortunadas esas declaraciones. Y es que yo creo que, hablando de lo de la comunicación, cuando alguien, no sé si tenéis ejemplos en la cabeza, pero cuando alguien va de sobrado, como que tampoco pone mucho empeño en comunicar mejor, ¿verdad? Pues hombre, es que hay que saber, no es el caso, que saber qué se quiere decir y cómo decirlo, nos lo ha dicho Fernando. Sí, sí. Si te equivocas en alguna de las dos cosas, pues puede pasar estas cosas. Pues finalizamos aquí nuestra mesa de actualidad de las noticias de la 8, gracias a Ricardo Garilletti y a Joaquín Delgado. Un placer, hasta la próxima, que descanséis. Nosotros continuamos. Gracias. El verde te relaja, el azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional y además podrás disfrutar de hasta 3 meses gratis. CaixaBank, tú eres la estrella.
El compositor burgalés Alejandro Yagüe ha recibido el primer premio del concurso internacional de composición coral que organiza la Federación de Suiza. Un reconocimiento a su obra Migratio, una pieza para doble coro e instrumentos de viento que utiliza textos bíblicos sobre los movimientos de población. La obra será estrenada, según ha publicado Diario de Burgos, el 24 de enero en Zúrich, tras 2 días de ensayo en la ciudad. La película El bueno, el feo y el malo está a punto de cumplir 50 años. Parte de esta película, ya lo saben, fue rodada aquí en Burgos. En Aranda de Duero han recordado algunas de sus escenas con la presencia de Curro Savoy, el músico y cantante que interpretó los famosos silbidos de la película. El próximo año, la película El bueno, el feo y el malo cumple 50 años. Por este motivo, Aranda de Duero ha querido rendirle un homenaje. Curro Savoy, protagonista de uno de los silbidos más recordados de la historia del cine, ha querido estar allí. Ha sido un éxito en todo el mundo, porque yo no lo hago como en la película, le he hecho un arreglo particular y toda la gente me lo pide por todos los sitios, o sea que nada más que empiezo a los conciertos tengo que hacer el bueno, el feo y el malo, y la muerte tenía un precio porque ya es un clásico. Un homenaje en el que la Asociación Teatral Segundo Acto también ha querido participar representando escenas de la película. Pues supone una ilusión, porque además yo ya estuve aquí en Aranda hace un par de años, estuve en Sonorama y actué en 3 o 4 sitios de aquí y me acompañaron unos grupos de rock, me llevé un recuerdo, los organizadores fantásticos, buena gente. Me llevo un recuerdo muy bonito. Este acto supone un pequeño aperitivo de la celebración que diferentes colectivos preparan para el próximo año. Inolvidables esos silbidos de Curro Savoy. Vamos ya con la información del tiempo. Volkswagen, das Auto. La imagen del satélite Meteosat de hoy nos muestra que seguía habiendo nubes de tipo tormentoso en las Islas Baleares, también algunas nubes por el sur, mientras que el resto dominaban los cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas o de tipo estratiforme justo en el norte y este de nuestra provincia, como vemos ahora. Y ya en el mapa previsto para mañana a mediodía vemos que el anticiclón, su centro justamente se coloca en la península escandinava. Las borrascas siguen en Centro Europa, pero la península ibérica queda bajo zona de altas presiones. Por lo tanto, mañana tiempo estable en toda España. Mañana vamos a tener frío al amanecer, eso sí. Heladas, atención, en la sierra pueden llegar a 3-4 grados bajo cero. También heladas por el sur, pero a cambio tendremos, como digo, un día bonito, de cielos claros, azules y sol todo el día. Cielos despejados, tanto en el sur como en el norte. Por el sur, como digo, por la zona de la Ribera del Duero, los cielos estarán despejados, pero aquí, por la mañana, habrá heladas. Pueden alcanzarse hasta 2 grados bajo cero. Luego, durante el día y gracias a los rayos del sol, que irán caldeando poco a poco el suelo, las temperaturas subirán y las máximas pues ya se colocarán sobre los 15 o 16 grados en esta zona. Frío al amanecer también en el oeste, alguna nube alta, sol en general, cielos poco nubosos prácticamente despejados, con subida ligera de temperaturas diurnas, ya que amainará el viento del nordeste. Y en Burgos capital mañana, frío al amanecer, pero un día claro, bonito, de cielos azules, con sol y con ligera subida de temperaturas, ya que no tendremos este viento del nordeste de estos días atrás. Y por el este y el norte mañana será un día bonito. Al fin tendrán los cielos despejados, con frío al amanecer, eso sí, mínimas de 0 o 1 grado tan solo, pero luego subida de temperaturas diurnas, máximas de 16 grados y sin el viento norte.
Para el viernes seguirán subiendo las temperaturas diurnas, aunque aparecerán ya nubes altas por la tarde. El sábado, aumento de nubosidad con temperaturas agradables, eso sí, algunos chubascos a última hora de la tarde. Y el domingo, muy nuboso, con lluvias generalizadas, pero ambiente suave. Y antes de finalizar, vamos con lo más importante que nos está dejando este miércoles 14 de octubre. El presidente de la Junta ya tiene los presupuestos para el próximo año, 9.844 millones de euros. El proyecto ha llegado esta tarde a las Cortes después de la explicación de Herrera esta mañana. Ibercaja ha lanzado un mensaje optimista respecto a la evolución económica. La entidad no cree que los tipos de interés suban a corto plazo en la Unión Europea y resta importancia a las amenazas de recesión en China y en algunas economías emergentes. ¿Y cómo encajar? Las obras del monasterio de San Juan estarán acabadas en un mes. En este momento se encuentran ejecutadas al 80% y faltan las instalaciones eléctricas y la puerta de emergencia. La colocación de la cubierta ha ralentizado el proyecto. La vacunación contra la gripe ha llegado este año antes que el frío, precisamente para prevenir la enfermedad y evitar el colapso en los servicios de urgencias. La campaña arrancará el 20 de octubre y en Castilla y León se han adquirido 640.000 vacunas. Y ya nos marchamos, les dejamos con 8 Magazine, mañana más, adiós.